Continuamos con la tercera parte de esta primera semana y ya vamos a empezar a hablar sobre lo que son las bases de datos, sobre sus características, sobre su arquitectura, sobre lo que son los sistemas de archivos, las diferencias que hay entre los sistemas de archivos y las bases de datos, y vamos a empezar a entender un poco más sobre la conceptualización de estas bases de datos. Para iniciar, pues vamos a tener en cuenta que las compañías tienen grandes volúmenes de datos, pero no saben qué hacer con ellos. Muchas veces ni siquiera saben qué es lo que están gestionando y mucho menos qué es lo que deben digerir para procesar información y generar conocimiento realmente importante para la compañía. Para tener en cuenta, entonces, vamos a hablar de cómo se toman las decisiones en una organización. Las decisiones se toman a partir de los sistemas de información que tenemos allí implementados. Para construir un sistema de información, pues vamos a tener diferentes componentes. Entonces, ya vimos qué es dato, ya vimos qué es información. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son esos componentes que me permiten a mí gestionar la información, controlar la información, centralizar la información, distribuir la información y apoyar la toma de decisiones. Lo primero que debemos hacer es, una vez conocido el problema, empezar a entender cuáles son las áreas que vamos a atacar en la compañía, cuáles son las áreas con las que vamos a interactuar. Entonces, una primera área es el área de los datos, es el área de la información. Entonces, ¿cuáles son los datos más relevantes, cuáles son los datos más importantes que están asociados a la problemática o que están asociados al comportamiento que nosotros estamos trabajando o el que nosotros estamos desarrollando? Además de eso, un primer acercamiento a la compañía, vamos a empezar a hablar del hardware. Vamos a empezar a revisar qué hardware tiene la compañía, con cuál es el hardware que vamos a interactuar. Uno de los grandes errores que cometemos a veces es construir sistemas que no son soportados por cierto tipo de hardware, y resulta que cuando llegamos a implantar en nuestras compañías, cuando llegamos a integrar, nuestros sistemas no funcionan. Entonces, para el trabajo final, todos vamos a trabajar o vamos a revisar qué características de hardware existen en cada una de las compañías o en cada una de las organizaciones donde vamos a realizar nuestro trabajo. ¿Qué hay a nivel de redes? Entonces, ¿será que nuestra aplicación va para una arquitectura cliente-servidor, o nuestra aplicación está orientada a la web, o hacia dónde va nuestra aplicación con respecto a las comunicaciones? ¿Será que va a ser una aplicación orientada a dispositivos móviles, o va a estar sobre una red Wi-Fi, o va a estar... Bueno, debemos también revisar y tener mucho cuidado con respecto al tipo de infraestructuras de comunicaciones que están en cada una de las organizaciones, que están y que pueden soportar nuestras aplicaciones, que pueden soportar, que pueden llevar, que pueden traer datos e información. El siguiente punto clave para tener en cuenta es el software. Entonces, ¿qué software tiene la compañía? No vamos a construir sistemas de información que ya existen en la compañía, no vamos a construir bases de datos que ya existen en la compañía, no vamos a trabajar sobre un nuevo motor de bases de datos cuando la compañía ya cuenta con uno. Entonces, por ejemplo, la compañía tiene Oracle, no le vamos a hacer a comprar SQL Server, o no vamos a empezar a trabajar en MySQL porque es lo que yo sé o porque es lo que yo trabajo, ¿sí? Entonces, debemos tener muy en cuenta cuál es el software a nivel de bases de datos que tiene la compañía. Entonces, cada uno de nosotros, muy juiciosos en las compañías, vamos a empezar a revisar qué software tiene a nivel de bases de datos, qué software tiene a nivel de aplicaciones, qué software tiene a nivel de sistemas operativos. Entonces, no, resulta que al final construimos todo para Windows y la compañía no tiene soporte para Windows, tiene soporte para Linux. Grave error. O que construimos una aplicación que ya existía, o construimos una base de datos que ya existía. Grave error. Entonces, vamos a tener muy en cuenta todas las líneas de software para empezar a entender para quién es que vamos a desarrollar, empezar a comprender sobre qué es que vamos a desarrollar.
Otro punto importante es conocer a las personas con quienes vamos a interactuar. Entonces vamos a tener a todas aquellas personas pues que tienen tienen un aval para tomar decisiones y para entregar información que es importante y en algunos casos crítica para la compañía. A estas personas pues las vamos a llamar los stakeholders. Nosotros vamos a interactuar con esas personas y debemos conocerlas, debemos caracterizarlas y debemos prepararnos también para interactuar con ellas. Entonces, que vamos a interactuar con el gerente de la compañía, que vamos a interactuar con las personas de servicios, que vamos a interactuar con las personas de mensajería, que vamos a interactuar con los administrativos, que vamos a interactuar con los docentes, que vamos a interactuar con los financieros, bueno, con cada una de las áreas de la compañía que vamos a tener relación, debemos conocer muy bien su personal, debemos interactuar con ellos y debemos comprender de una u otra manera sus necesidades para empezar a tener una conceptualización mucho más clara y precisa del sistema que nosotros queremos desarrollar. Todos estos componentes hacen parte de lo que conocemos muy bien como sistemas de información. Sistemas de información, sistemas que me permiten a mí gestionar, controlar, centralizar, distribuir la información y apoyar a las compañías en la toma de decisiones. Entonces, para continuar, pues tenemos en cuenta qué es un sistema de gestión de archivos. Entonces, hace muchos años todos se llevaban archivos. Un archivo es simplemente una unidad que me permite a mí almacenar valores, almacenar datos, pero que tienen un problema y es que su ejecución, su procesamiento no es tan sencillo porque los datos o los valores que se encuentran allí no están relacionados entre sí. Yo puedo tener un archivo para contabilidad y llevar la información de cada uno de mis productos, de cada uno de mis ventas por independiente, sin tener una asociación, por ejemplo, con el sistema de inventarios o con el sistema de bodegaje ¿sí? O con el sistema de personal que está administrando la bodega o que está administrando el inventario o con el sistema de clientes. Entonces vemos que la administración de los archivos es bastante compleja. Los archivos, pues, aunque me permiten procesar, me permiten editar y me permiten gestionar datos y gestionar información, se vuelven bastante complejos y su lectura y su análisis es bastante tedioso, teniendo en cuenta pues que para cada uno de los procesos, para cada una de las actividades que estoy almacenando o que estoy preprocesando, pues vamos a tener que crear un índice y esto pues me va a generar a mí serios problemas en su gestión y en su administración. Entonces debemos tener muy presente que una base de datos es un sistema computarizado, es un sistema formado por tablas, formado por relaciones que me permiten a mí tener interrelacionadas todas las áreas, todas las entidades, todos los comportamientos de una compañía en una sola unidad de procesamiento. Mientras que los archivos tengo múltiples unidades de procesamiento almacenadas cada una con índice y no se encuentran relacionadas. Esta es como una de las grandes diferencias entre las bases de datos y los sistemas de archivos. Todas las bases de datos, como ya lo hemos dicho, todas estas unidades de almacenamiento, pues son construidas en sistemas de gestión de bases de datos. Los sistemas de gestión de bases de datos son paquetes de software que me permiten a mí construir bases de datos. Entonces voy a construir la base de datos de inventarios, lo construyo sobre un sistema de gestión de bases de datos. Voy a construir la base de datos de administración de los clientes, gestión de los clientes, gestión de las ventas. Entonces uso un paquete de software que me permita construir esa base de datos. Esos paquetes de software se conocen como sistemas de gestión de bases de datos o motores de bases de datos y en la actualidad pues existen muchos en el mercado. Algunos de los ejemplos son Oracle, Informis, DB2,
SQL Server, MySQL, Postgres, y ustedes van a escoger uno de estos motores para trabajar en su proyecto final, para trabajar en el diseño físico y construcción de la base de datos sobre la problemática que estamos interactuando o sobre la problemática en la que estamos trabajando. Entonces, invitados todos de una vez a definir el motor de base de datos sobre el que van a trabajar. Pues cabe aclarar que estos motores de bases de datos todos trabajan sobre un modelo entidad-relación, que más adelante pues vamos a hablar de ello. Un sistema de gestión de bases de datos pues me permite interactuar o tener interacción entre el usuario y los programadores y la base de datos. Las bases de datos pues están allí construidas, están allí diseñadas físicamente y me permiten almacenar datos. También a un nivel pues muy interno podemos encontrar algo conocido como la metadata. La metadata son las estructuras o la definición de cada uno de los datos que yo tengo allí guardados. Entonces, por ejemplo, en la base de datos tengo guardado un dato nombre. La metadata podría ser el tipo de dato que voy a guardar, el tipo de dato que voy a soportar, el valor por defecto que voy a guardar, el valor por defecto que voy a almacenar. Cada una de estas características, cada una de estas estructuras me permiten a mí tener un conocimiento sobre la estructura o sobre las características de los datos. A estos comportamientos o a estas características o a este formato o a estas estructuras se le conoce con el nombre de metadata. Es importante, además de tener la base de datos física, tener la metadata, porque la metadata me va a permitir a mí conocer las estructuras y además de eso en un momento determinado recuperarme en caso de daño o en caso de un problema físico de la base de datos. Como ya habíamos dicho, los sistemas de gestión de bases de datos son paquetes de software, son software que me permite a mí consultar, ¿sí? Son software o programas que me permiten a mí tener una interacción con la base de datos. Ese software simplemente permite de una manera tener acceso a los datos almacenados en la base de datos física. Vamos a hablar que a nivel del sistema de bases de datos y a nivel del sistema de gestión de bases de datos, toda la información o todos los datos van a ser manipulados, van a ser gestionados, van a ser controlados a través de un lenguaje estándar que viene incorporado con todos los sistemas de gestión de bases de datos. Ese lenguaje estándar se conoce como lenguaje de consulta estructurado o SQL, por sus siglas en inglés. Entonces, ese software, para repetir y para recordar un poco, es un software que me va a permitir procesar, que me va a permitir tener acceso, ¿sí? Realizar consultas desde unas aplicaciones o a partir del usuario y de los programadores hacia la base de datos. Entonces, un sistema de bases de datos es simplemente un sistema conformado por tablas, un sistema conformado por relaciones, que más adelante pues vamos a ver cómo es que se definen estas tablas, cómo es que se definen estas entidades, cómo es que se definen estas asociaciones, cuál es el comportamiento de cada una de estas asociaciones, cómo es que se definen los atributos, cómo los atributos están asociados y tienen pertenencia con las entidades. Entonces, luego en una próxima sesión vamos a tener la conceptualización de cada uno de los componentes y de las características de un sistema de base de datos. La arquitectura de las bases de datos. Las bases de datos fueron definidas o su arquitectura fue diseñada por ANSI Spark en el año 75. Decimos que la arquitectura está formada por 3 capas. Un sistema interno donde vamos a encontrar la base de datos física. Se dice que es una representación física de lo que nosotros hemos diseñado conceptual y lógicamente. Luego vamos a tener un esquema o un nivel conceptual donde lo que vamos a encontrar es unas vistas sobre la base de datos
Y luego vamos a tener un nivel externo donde vamos a encontrar los usuarios, donde vamos a encontrar las aplicaciones, y pues la unión de estas tres capas me representan la arquitectura de una base de datos. Aquí vamos a aprender a conceptualizar, vamos a aprender a diseñar, vamos a aprender a realizar modelos lógicos, vamos a aprender a realizar modelos físicos de la base de datos para soportar la arquitectura o soportado sobre la arquitectura ANSI Spark. Entonces vamos a tener las tres capas. Entonces vamos a tener el nivel físico, vamos a tener el nivel conceptual y vamos a tener el nivel externo de la base de un sistema de base de datos. Los modelos de datos que se pueden trabajar son muchos, están agrupados en tres grandes ítems. Entonces tenemos modelos de datos lógicos basados en objetos, tenemos los modelos de datos lógicos basados en registros y tenemos los modelos de datos físicos de datos. Entonces, dentro de ellos también tenemos unos nuevos modelos de datos. Entonces, dentro de los lógicos basados en objetos, pues tenemos los modelos orientados a objetos, tenemos los modelos entidad-relación. Para nuestro caso, nosotros vamos a trabajar sobre los modelos entidad-relación, que es el modelo pues que viene con soporte para todos los sistemas de gestión de bases de datos. En los modelos basados en registros tenemos el modelo relacional, tenemos el modelo en red y tenemos el modelo jerárquico. Entonces los invito a revisar toda la parte teórica y conceptual que tenemos en las lecturas para comprender un poco más sobre cada uno de estos modelos. Y como ya les había explicado, los lenguajes, existen varios lenguajes que vienen con soporte para los diferentes sistemas de gestión de bases de datos, pero nosotros vamos a trabajar con el lenguaje de consulta estructurado. Aquí pues estamos viendo algunas de las operaciones básicas que se pueden realizar sobre una base de datos, como la inserción, como la actualización, como el borrado, ¿sí? Como la consulta de datos, y todo esto a través de un lenguaje estándar que mucho más adelante pues estaremos viéndolo con mayor detalle. Hasta aquí hemos terminado la tercera parte de esta primera semana, de esta primera sesión. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, pues recuerden contactarme al correo electrónico que todos tienen en la plataforma del curso. Muchas gracias.